Capítulo 16. A Takashi le latía con fuerza en los oídos y le hormigueaban las yemas de los dedos mientras el autobús arrancaba. Todavía estaba en shock. Solo alcanzó a Naruto al final de su resistencia contra la horda. Para entonces, el flujo se había desvanecido sin ningún grito que atrajera a más zombies a su posición. Aún así, la improvisada barricada de cadáveres de zombies apilados en el camino era un testimonio de la gran cantidad de zombies que debieron de atacarlos, con solo un hombre interponiéndose entre ellos y la horda. Dicho hombre estaba despatarrado en su asiento, y parecía como si acabara de hacer una ligera sesión de entrenamiento. Su ropa todavía estaba impecable. Ridículo. No recordaba bien los detalles de su esfuerzo por despejar la rampa a tiempo. Todo el calvario se condensó en un instante desgarrador que pareció interminable. Sin embargo, de repente, cuando miró hacia arriba, ya no había más vehículos para moverse. Fue entonces cuando miró hacia atrás. Fue entonces cuando vio. Se le cortó la respiración. Se le revolvió el estómago. Su cerebro se negó a procesarlo. Vamos. La voz de Hiroshi lo impulsó a avanzar, liberándolo del hipnótico espectáculo que Naruto estaba produciendo detrás de ellos. Se amontonaron en el autobús y Naruto comenzó una lenta retirada hacia su posición. Lo llamó retirada solo porque Naruto estaba retrocediendo. Si se le dejara solo, el hombre probablemente podría hacer esto todo el día. De alguna manera, cuando el hombre estaba a una docena de metros del autobús, ya no había más zombies que matar. Todos esos cadáveres, nunca había visto tantos cadáveres juntos en el mismo lugar. Incluso en el campus, no había nada como el osario obra de Naruto. Debió haber más de 100, una escena se repetía una y otra vez en su mente, como si estuviera atrapada en una repetición. Naruto, espada en mano, se deslizaba entre lo que debían ser una docena de zombies, con las cabezas explotando en una macabra parodia de fuegos artificiales. Sangre y vísceras salpicaban constantemente lejos del hombre. Siempre lejos del hombre. No podía comprenderlo. El autobús arrancó, Shizuka aceleró peligrosamente mientras se apresuraba a poner distancia entre ellos y lo que podría haber sido su tumba. ¿Cuál habría sido su tumba? Si no fuera por él. No había manera de que no merecieran una explicación. ¿A quién exactamente estamos siguiendo? Miró a su alrededor disimuladamente. Todos aún recuperaban el aliento tras el ritmo frenético de la última hora. Miku repartía botellas de agua, para agradecimiento de todos. Él tomó la suya, asintiendo en agradecimiento mientras volvía a reflexionar sobre lo sucedido. No puedo ser el único que quiere una explicación. Saya se sentó junto a Kota. Tenía una expresión tiernamente estreñida. Si él sabía algo de ella, probablemente intentaba entender o justificar lo que también debió haber visto. Rei y Kota se reflejaron mutuamente sin saberlo, con una intensa curiosidad en cada centímetro de sus posturas. Probablemente también están tratando de encontrar el coraje para preguntar. No los culpó en lo más mínimo. ¿Cómo podía alguien siquiera preguntar algo así? Shizuka acababa de abandonar el asiento del conductor, tras haber intercambiado su lugar con Hiroshi. Sorprendentemente, parecía llena de energía. Al pasar, su mirada se posó en Naruto por un instante. Se ajustó las gafas, con los labios apretados en una especie de sonrisa burlona. Takashi no estaba seguro de por qué, pero la mirada le provocó escalofríos en la columna. Solo Dios sabía en qué estaba pensando. Kyoko tenía la cara vuelta hacia la ventana, con la cara pegada a la rejilla del aire acondicionado. En retrospectiva, no era tan sorprendente. Todavía temblaba ligeramente, y Takashi supuso que tenía las manos ocupadas lidiando con la adrenalina de lo que habían logrado. Pasaría un momento o tres antes de que ella se interesara en otras cosas. Miku, por otro lado, reaccionó exactamente como esperaba. Probablemente comenzó a repartir botellas para tener una excusa para acercarse a Naruto. La chica parecía lista para lanzarse directamente al regazo de Naruto. Si se abrochaba más la camisa, probablemente se saldría. Para ser justos, esas son unas bonitas tetas. ¿Qué? Seguía siendo un hombre. Sin embargo, Naruto, Dios bendiga su violento corazón, ni siquiera pareció notarlo. La mujer sentada a su lado, en cambio, sí. Saeko parecía un lobo considerando un conejo como almuerzo. Mientras Miku se acercaba, Saeko tomó el brazo de Naruto con firmeza, sujetándolo entre su brazo y su cuerpo. Entre su brazo y sus pechos, si la forma en que se retorcía significaba algo. Naruto la miró, como si recién ahora se diera cuenta de que su brazo estaba atrapado. Al principio, pareció, ¿qué? ¿Sorprendido? ¿Confundido? Takashi no estaba seguro. Pero entonces, el hombre se acomodó. Sin resistencia.
sin esfuerzo por apartarse. Solo aceptación. Su postura se relajó, tan sutilmente que apenas se notaba. Pero Takashi estaba mirando. Takashi lo vio. Esto hacía que el hombre pareciera extrañamente joven, como un niño a quien le acaban de dar un juguete que creía perdido. Eso fue raro. Saeko, por su parte, ni siquiera pareció reconocer la reacción de Naruto. Solo apretó un poco su agarre, presionando aún más su brazo contra su pecho. Con la mano del hombre ocupada, Saeko recogió la botella que Miku le ofreció a Naruto en su nombre, con una dulce sonrisa en su rostro mientras miraba fijamente a Miku. Ten cuidado por donde pisas, casi parecía decir. Takashi miró la cara de Miku. Su sonrisa parecía congelada incluso mientras trataba de recuperarse y hacerlo pasar como si nada. Él miró hacia otro lado, avergonzado por ello. Espera, me he estado distrayendo. Volvió a mirar a su alrededor. Nadie preguntaba. ¿No merecemos saberlo? Sus dedos se apretaron alrededor de la botella de agua. Si nadie más lo preguntaba, tal vez debería hacerlo él. ¿Podría él? Tomó aire para hablar, intentando armarse de valor. Entreabrió los labios y sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Habla, maldita sea. Sus ojos recorrieron el lugar, buscando apoyo. Se posaron en Rei. De repente, ya no estaba solo en el autobús, el recuerdo superpuesto a la realidad en torturados instantes. Estaba en su asiento, con las manos agarrando dolorosamente su botella de agua. Estaba en el campus, flanqueado por Rei y Momo, intentando forzar la puerta que estaba cerrada. El autobús retumbaba mientras avanzaba por la autopista. Los caminos anchos permitieron a Hiroshi acelerar un poco. Las puertas se abrieron de golpe y monstruos babeantes salieron del edificio. Su mirada se dirigió a Miku. Ella regresaba a su asiento con la cabeza bien alta, recogiendo los jirones de su dignidad como si fuera un manto. Los monstruos se abalanzaron sobre Momo, con los dedos convertidos en garras. La sangre y las vísceras salpicaron mientras la destrozaban. Su mirada se posó en Saeko. Su rostro reflejaba satisfacción, con la cabeza apoyada en los hombros de Naruto, y su punto quedó claro. Saeko lo agarró por el hombro, tirándolo hacia atrás con tanta fuerza que efectivamente lo arrojó. Apartó la mirada de los demás y la fijó en sus manos apretadas alrededor de la botella de agua. Él tragó saliva. Al final, todo se redujo a esa noche. Siempre todo se reducía a esa horrible noche. Tragó saliva de nuevo, forzando a las palabras a bajar por su garganta. Quizás debería esperar un poco, ver qué dicen los demás. No confiaba en sus pensamientos. No podía confiar en sus pensamientos. Si lo hubiera sabido a tiempo, Momo todavía estaría vivo. Shizuka sintió un hormigueo en las puntas de los dedos, un efecto secundario de la descarga de adrenalina pura de la última hora aproximadamente. Todavía se sentía nerviosa, como si su sangre se hubiera electrificado, sus nervios zumbando por la conmoción de lo que había visto. El autobús retumbó bajo sus pies y ella exhaló lentamente. Hiroshi tomó el timón y ella regresó a la cabina. La mirada de Takashi se posó en ella al pasar, y no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa al ver la curiosidad en sus ojos. Fue una vista mejor que lo que había en los últimos días. Pero ¿quién podría permanecer indiferente después de ver esto? Se sentía llena de energía, como en esos simpáticos anuncios extranjeros de esa bebida energética. Toro. Algo toro, el que tiene alas. Sus ojos se posaron en Kyoko, sentada junto a su asiento habitual, con la cabeza gacha y las manos fuertemente entrelazadas entre las rodillas, como si tuviera frío. Ella frunció el ceño internamente. Parecía que la mujer no estaba tomando muy bien su primera exposición a algo de alto riesgo. Llegaremos a eso pronto. Sus ojos se dirigieron hacia donde estaba tendido Naruto. Por ahora tengo la mente en otra cosa. Naruto les había prometido información, y ella apenas podía soportar la espera. Vio a Kota y Saya sentados con las cabezas juntas, mirando de vez en cuando a Naruto. Era fácil ver que también ardían de curiosidad. Miku estaba de pie, balanceándose con el autobús mientras caminaba por el pasillo central, pasando botellas de agua. Shizuka logró verle la cara al pasar junto a ella y no pudo evitar girarse para mirar hacia donde se dirigía Miku. Naruto todavía estaba allí, pero Saeko estaba sentada a su lado ahora. ¿O siempre había estado allí? Las orejas de Shizuka se animaron y sus pensamientos dieron vueltas mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. El balanceo de Miku se enfocó en la situación ahora que había confirmado a dónde se dirigía. No se había fijado en cómo estaba colocada su camisa porque, ¿en serio? Miku podría ser mucho más descarada. Pero ¿y si ella estaba tratando de acercarse a Naruto?
Los ojos de Saeko eran duros, su mirada enfocada en la chica que entraba. Había muchos otros lugares a los que Miku podría haber ido. Ella debe estar apuntando al asiento del otro lado de Naruto. Sería natural simplemente deslizarse en el asiento después de entregarle agua a Saeko y Naruto, usando el movimiento del autobús para que pareciera aún más auténtico. Saeko, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Ella tomó el brazo de Naruto, atrapándolo entre el de ella y su cuerpo. Los ojos de Shizuka se dirigieron al rostro de Naruto. Los ojos del hombre estaban fijos en el punto donde su brazo se encontraba con el de Saeko. Por una fracción de segundo, frunció el ceño, como si no estuviera seguro de lo que acababa de pasar. Su rostro pasó por una miríada de emociones. Sorpresa. Confusión. Placer. Aceptación. Se sucedieron tan rápido que bien podrían haber sido un sueño. Entonces, la tensión en sus hombros disminuyó. El cambio fue sutil, todo ocurrió en un instante. Para otra persona, lo único que habría visto sería la expresión de sorpresa del hombre antes de calmarse. Pero ella sabía lo importante que era. Saeko había hecho su jugada y se había adelantado. Era de esperarse. Si a mí me conmovió tanto verlo pelear, ¿cómo sería para Saeko? El hombre miró, me atrevo a decir feliz. Esto hizo que Naruto se sintiera muy alejado de ellos, por lo que esto se convirtió en un gran problema. Miku también lo pensó. Su paso se tambaleó y casi tropezó cuando el autobús se inclinó, pero apenas logró recuperarse. Saeko recogió ambas botellas de Miku, con una sonrisa tan dulce que debería causar diabetes en su rostro. Realmente no había nada que pudiera hacer excepto salir apresuradamente. El asiento del otro lado de Naruto permaneció libre. Esto dejó en claro que Shizuka había puesto su granito de arena y marcado su territorio. No sería posible conseguir a Naruto sin tener en cuenta eso. ¿Pero es eso lo que quiero? Ella no lo sabía. Necesitaba más información. Ella nunca fue del tipo que podía dejarse llevar por la fuerza de sus emociones. Empezó como un flechazo, pero con lo que está en juego, no quería engañarse. En el mundo en que se había convertido, alguien como Saeko podía ser asesinado fácilmente por caza furtiva. Necesitaba decidir exactamente qué tipo de relación quería con Naruto y si podía aportar algo para lograrlo. La imagen de Naruto, con Saeko a su lado y el otro lado abierto, quedó grabada en su mente. Ella se quedó mirando el espacio. Era un vacío lleno de una invitación tácita, si ella pudiera captarla. Pero no permanecería abierto para siempre. Tenía que aportar algo único. Y antes de decidir si quería hacerlo, necesitaba saber exactamente quién era Naruto y qué pretendía construir. Todo esto la condujo de nuevo a su curiosidad. Se aclaró la garganta para hablar, atrayendo todas las miradas hacia ella. Shizuka aclarándose la garganta llamó la atención de Kyoko. Kyoko miró a su alrededor, como si despertara. Shizuka estaba sentada a su lado, sobresaltándola un poco. Una botella de agua medio llena se movía en la mano de la doctora rubia mientras el autobús avanzaba con dificultad. Cuando llegó aquí, volvió a concentrarse, mirando por la ventana. La carretera pasaba a toda velocidad mientras el autobús avanzaba con estruendo por la autopista. Estaba completamente desierta. Había una salida en el otro carril que debería haber llevado a la ciudad. Estaba congestionada con vehículos abandonados hacía tiempo, lo que la atrajo de vuelta a la escena que acababan de dejar. Su primer cara a cara con los zombies que no implicó esconderse. La voz de Shizuka la sacó de sus pensamientos por un momento. La mujer estaba charlando, intentando, al parecer, poner en marcha el autobús. A Kyoko no le importaba eso. Algo que había estado en el fondo de su mente desde el comienzo de la locura, que ahora era su vida normal, era lo absolutamente normal que era ella. No estaba preparada para sobrevivir. Si esto fuera un anime, habría tenido la mala suerte de estar en la puerta cuando los zombies entraron a la escuela. Pero esto no era un anime. De alguna manera, sobrevivió. Se unió a una multitud que iba a grandes distancias, liderada por Naruto. Naruto, el solo nombre, envió algo retorcido a través de su pecho, demasiado rápido, demasiado fugaz para retenerlo. Sus pensamientos sobre él eran complicados. Mejor dejarlos así. Así que se centró en sí misma. Poco a poco aprendió a contribuir al grupo. Aprendiendo a trabajar con diferentes personas, la mayoría estudiantes, sin la protección de su posición como profesora. Hace unos minutos, fue colocada en la posición de aprender a enfrentar su muerte. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Cualquier error, y todos nos habríamos ahogado en zombies mientras nos destrozaban. Aún sentía un hormigueo en los dedos.
Tenía las manos húmedas y frías, entrelazadas y metidas entre los muslos. Las apretó, como si se conectara a tierra. Pero la imagen no la abandonaba. Un rostro quedó grabado en su mente. Un zombi, con la mitad de la cabeza hundida por el bastón de Rei, se desplomó contra uno de los coches abandonados, inmóvil. La descomposición no había avanzado demasiado, o este espécimen en particular era un bicho raro porque tenía una cara que se veía en las calles cuando el mundo era normal. Fue increíblemente surrealista. ¿Qué opinas, Kyoko? Kyoko alzó la vista bruscamente para mirar a Shizuka, sobresaltada de nuevo. ¿Qué pienso sobre qué? Preguntó, algo confundida. Shizuka chasqueó la lengua. Sobre Naruto. Exclamó. Prometió darnos algunas respuestas. Seguro que ahora es el momento perfecto para eso, ¿no? Kyoko se mordió los labios cuando la persona en la que había estado evitando pensar fue mencionada nuevamente. Estaba despatarrado en su silla, apoyado en Saeko. Ocupaba el espacio, como siempre. Sin esfuerzo. Parecía contento de quedarse así, prestando atención a la discusión sobre él, pero sin mostrar la menor intención de hacer comentarios al respecto. Los ojos de Kyoko se entrecerraron antes de poder detenerlos. Su brazo completo estaba entre el brazo de Saeko y su cuerpo, casi incluso entre sus pechos. Ella se apartó de esos pensamientos antes de que pudieran formarse. Supongo que sí, respondió Kyoko a Shizuka. Si no se siente cómodo contándonoslo, creo que deberíamos confiar en él. ¿Y no le quedó una sensación amarga en la boca al decirlo? A pesar de todos sus defectos, es un hombre confiable. Quizás el hombre más confiable que he conocido. Podrías verlo así, intervino Miku. O también podrías darle la vuelta. ¿No debería Naruto confiar también en nosotros? Nosotros también estamos arriesgando nuestras vidas, ¿sabes? Kyoko miró a Miku mientras hablaba. Había algo en la voz de Miku, un filo, tal vez. No era exactamente miedo, ni exactamente esperanza. Pero algo como ambición envuelta en seda. Kyoko no podía identificarlo, pero a medida que Miku hablaba, se le notaba más. Entonces, la persona más improbable habló. Estoy de acuerdo con Miku, dijo Takashi en voz baja. Kyoko no pudo evitar la irritación casi instintiva que sintió al oír su voz. Apartó la mirada, reprimiendo la ira y guardándola en el baúl de las cosas sobre sí misma en las que no quería pensar. Su mirada volvió a Naruto, más precisamente, a donde Saeko aún se aferraba a su brazo. Abiertamente. Audazmente. Como él hubiera querido conmigo. Había un leve atisbo de sonrisa en su rostro mientras pensaba en Takashi. Si Kyoko hubiera esperado que lo callara, se habría sentido profundamente decepcionada. Ella no pudo evitar apartar la mirada de ellos. De él. Sus hombros se tensaron sin que ella se diera cuenta. Los relajó, respirando lentamente por la nariz. Takashi seguía hablando, y ella se obligó a prestar atención. Puede que Naruto no se sienta cómodo compartiéndolo todo con nosotros, pero puede que nosotros tampoco estemos cómodos viviendo y dependiendo de un completo desconocido. Su voz empezó a debilitarse, como si perdiera fuerza. Creo que quizá él también debería ser considerado con nuestros sentimientos. El muchacho terminó su frase como una pregunta, hundiéndose en su silla como si hubiera agotado todo su coraje del día para contribuir siquiera con eso. Takashi tiene razón, dijo Saya con voz entrecortada, como si le doliera admitirlo. Admito que hay un elemento de curiosidad, admitió. Sin embargo, ¿quién no sentiría curiosidad? Si hay algo que pueda pasarse por alto, el hecho de que hayas abatido a esa abominación es innegable. Kyoko casi había olvidado todo eso. Naruto parecía un poco avergonzado. Si no hubiera tenido la mano metida en el pecho de Saeko, incluso se habría rascado la cabeza con esa encantadora forma suya. Saya continuó, volviéndose hacia Saeko. Apóyame en esto, Saeko. Sé que también tienes curiosidad por saber quién es realmente. O sea, seguro que aquí nadie piensa que solo eres una instructora de artes marciales, ¿verdad? Saeko se encogió de hombros sin comprometerse. Saya negó levemente con la cabeza y continuó. Respiró hondo, como si estuviera considerando si decir lo que tenía en mente. Kyoko pudo ver cuando la chica decidió a la mierda. Saya respiró hondo de nuevo, como preparándose. Ya sé que no eres solo una profesora, admitió. Sé que eres contratista de mi padre. Te tiene agrupado en saneamiento, y sé que así es como designa a sus activos de obras húmedas. Kota parecía como si se le hubiera encendido una bombilla. Oh. Exclamó. Eso explica muchas cosas, murmuró Rei. ¿Se supone que nos estás contando esto? Preguntó Miku, con preocupación y un ligero tono de pánico en la voz.
La mejor manera de guardar un secreto entre 3 personas es que 2 de ellas estén muertas, y no quiero incluirme en ese cálculo brutal solo porque tuviste que soltar algo. Saya alzó las manos mientras murmuraba en voz baja. Por Dios. Aquí nadie está matando a nadie. Esto no es ninguna noticia clasificada. Señaló a Shizuka. Hasta la doctora rubia que se disfraza de idiota ya lo sabía. Vamos, Saya, dijo Shizuka con un deje de desaprobación en la voz. No hay necesidad de irritarse con los demás. Miku solo se preocupa por sí misma. Antes de que Shizuka pudiera continuar, Kyoko levantó la mano para llamar la atención de todos. Había algo que le llamó la atención en todo esto. Esto puede sonar un poco tonto, empezó. Pero, ¿qué es trabajos húmedos? ¿Cómo explica eso algo? ¿Y por qué Miku pensó que podríamos estar en peligro sabiendo que Naruto era un trabajador húmedo? Kyoko estaba un poco insegura de que la última palabra fuera siquiera una palabra, pero estaba segura de que todos entenderían lo que estaba diciendo. Antes de eso, creo que debemos dejar algo claro, intervino Saeko con voz firme. Ella se sentó lo más que pudo mientras todavía se aferraba al brazo de Naruto. Naruto no es solo un limpiador. Esa es solo una pequeña parte de su trabajo, continuó Saeko. Supongo que esa es la parte que corregirías, suspiró Rei exasperada. Saya resopló al mismo tiempo. Para el gobierno, quizá, dijo. Pero mi padre usa a Naruto casi exclusivamente para fines sanitarios. Dirigiéndose a Kyoko para evitar su pregunta, Saya continuó. En cuanto a qué significa trabajos húmedos, bueno, considera que limpiador es un eufemismo para asesino. Kyoko abrió mucho los ojos y voló hacia Naruto. Él la miraba fijamente, sosteniendo su mirada con una pequeña sonrisa triste. Ignoró los murmullos de los demás ante el anuncio de Saya y le preguntó directamente a Naruto. ¿Es cierto, Naruto? El hombre se encogió de hombros. Se encogió de hombros. Más o menos, dijo. Soy algo así como el principal contratista de operaciones encubiertas de esta ciudad. Más bien en la nación, corrigió Saya. Busujima padre estaría en desacuerdo con eso, respondió Naruto. Los ojos de Kyoko volaron hacia el rostro de Saeko. Parecía completamente tranquila. Nada de lo que se decía allí la sorprendía. Papá no lo haría, corrigió Saeko, en voz baja pero firme. A papá le habría costado mucho matar a esa abominación, incluso si hubiera tenido tiempo de preparación. Se acurrucó más contra el hombre. Me temo que estoy atrapada contigo por ahora, por instrucciones de papá. Lo miró. Desde esa posición, habría sido a través de sus pestañas. Será mejor que asumas la responsabilidad, dijo en voz baja. No lo suficientemente suave para que todo el autobús no lo oyera. Los dos parecían completamente absortos el uno en el otro hasta que Shizuka aplaudió. Fuertemente. Está bien, dijo Shizuka con una leve sonrisa. Pero nos hemos desviado del camino. Ser agente de operaciones encubiertas no te ayudará a enfrentarte a esa abominación. Incluso Saeko lo admite. Rei resopló. Pero eso no es lo que da miedo, dijo. Lo que da miedo es que Naruto solo tiene un brazo. Hiroshi resopló silenciosamente para sí mismo ante la declaración de Rei. No. Lo realmente aterrador es que Naruto puede doblar la realidad sobre su rodilla y golpearla en el fondo con nada más que papel y algunos símbolos. Prestó poca atención a la conversación que se desarrollaba a sus espaldas, absorto en sus pensamientos. Sus dedos tamborileaban en el volante mientras comía tierra. El eco inconsciente de Miku de su opinión sobre los secretos podría haber sido un déjà vu si la situación hubiera sido más ligera. En realidad, solo reafirmó lo que ya sabía. Naruto era la persona más peligrosa del mundo en ese momento. No había supervivencia real a largo plazo que no requiriera aceptar ese hecho. Echó una mirada furtiva a Naruto desde su espejo. Estaba acurrucado junto a Saeko y parecía muy contento. Sin duda, podría haberlo hecho peor que ella. Al final, todos necesitamos a alguien con quien volver a casa. Sabía que Naruto les daría algo. ¿Qué? No podía decirlo. Aunque dudaba seriamente que les contara lo de las focas. Quizás solo Saeko, si no lo ha hecho ya. Para Hiroshi, ya eran pareja. Saeko solo necesitaba cansarse lo suficiente y agarrar a Naruto por la nuca. Se miró en el espejo. Oh brazo, en este caso. Quizás era porque ya sabía de los sellos, pero que Naruto fuera un agente encubierto no le sorprendía. El hombre era demasiado controlado y, al mismo tiempo, demasiado eficiente matando como para ser algo más que eso, al menos. Pero para ser justos, ¿podría haber algo más que pueda aprender sobre él que realmente se compare con eso?
Podría compararse con el hecho de que justo en ese momento había trozos de papel en el interior del chasis del autobús que habían evitado que se doblara bajo el asalto de esa abominación que los había atacado. Hiroshi no lo creía así. Esa cosa había destrozado el asfalto con la fuerza con la que corría. Debería haber doblado el autobús como una lata de refresco. Pero no lo hizo, por culpa del papel y la tinta de Naruto. Así que, la voz de Shizuka llenó la cabina. No gritaba, en realidad. Sin embargo, tenía un don, una presencia, por así decirlo, cuando se lo proponía. Esa presencia se activó al máximo cuando preguntó directamente: ¿Quién eres, Naruto? Capítulo 17. ¿Quién eres tú, Naruto? Ladeó ligeramente la cabeza mientras consideraba lo mucho que quería decirles. ¿Cuánto podría contarles? La razón principal de su secretismo ya no era un problema. Con Kurama despierto, no necesitaba concentrar la mayor parte de su chakra en revivir al Big. Incluso sin contar al Big, era lo suficientemente poderoso como para ser una fuerza casi imparable en este mundo gracias únicamente a su chakra. Eso fue sin siquiera considerar el Senjutsu y su relación con Kyoku. Sin embargo, algunos hábitos nunca pasan de moda. En Konoha, aparte de tu equipo y el Hokage, nadie más sabía realmente lo que podías hacer. Tu rango era una guía aproximada, sí. Si aparecías en el bingo, había aún más información disponible para los demás. Y además de esos dos, un shinobi predecible iba a convertirse en una estadística muy rápidamente. Así que sí, el secretismo estaba en su sangre. En Konoha no era un problema. Simplemente no era de buena educación preguntar demasiado sobre las habilidades de alguien. Se asumía que si se suponía que debías saberlo, ya lo sabrías. Eso no podría funcionar en este mundo por razones obvias. El interés del resto del grupo era palpable. Kyoko y Shizuka apenas lo disimulaban, siendo adultas. Pero el resto del grupo esperaba descaradamente una respuesta. Incluso Saeko. Especialmente Saeko. Sintió su interés casi como algo físico. Sus ojos lo clavaron en él desde su asiento. Sus dedos se apretaron ligeramente sobre su brazo justo cuando Shizuka le hizo la pregunta. ¿Qué les vas a decir? Honestamente no lo sé. La última vez que tuvo que presentarse, acababa de salir de la academia, mirando fijamente a los ojos marrones de la primera de sus maestras, la venerable Tsunade. Solo para evitar mirarle el pecho. Aún así, para la siguiente ocasión en que se encontró en una posición similar, no necesitaba presentación. Para entonces, ya había trabajado con los 3 Sannin originales y ya se había consolidado como una amenaza declarada. Está bien si no quieres contarnos todo, continuó Shizuka, interrumpiendo sus reflexiones. Sé que hablo por todos aquí cuando digo que preferiríamos que nos lo contaras todo. Pero sé que eso nunca sucederá. Aún así, abrió la boca para seguir hablando cuando Naruto la interrumpió. No soy de por aquí. No me digas, espetó Rin. ¿No lo entiendes?, insistió Naruto, interrumpiéndola. Todavía me lo estoy pensando 2 veces antes de contarte todo esto, así que no me des más razones para no hacerlo. La boca de Rei se cerró de golpe. Naruto respiró hondo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No soy de aquí, de este mundo, de esta realidad. Pudo ver lo bien que había salido. Saya parecía haberse tragado la lengua en su intento de guardar silencio. ¿De dónde vengo? Todos tenemos acceso al chakra, la energía que se obtiene al mezclar nuestras energías espirituales con las físicas, continuó. Pertenezco a una aldea de usuarios de chakra. Nos llamábamos shinobi, pero sería un error de categoría compararnos con las historias de shinobi que conoces. El más débil de nosotros te parecería sobrehumano, y el más fuerte sería venerado como un dios. De mala gana, sonrió al recordar. El resto del autobús se desvaneció mientras se hundía en sus recuerdos. Me entrenaron como guerrero, asesino y sabio. Naruto cerró los ojos, la nostalgia amenazaba con abrumarlo al recordar a Tsunade, Orochimaru y Jiraiya. Mi equipo y yo participamos en numerosas misiones por todo el mundo en nombre de nuestra aldea. Hasta que uno de mis compañeros se volvió rebelde. Invariablemente, sus recuerdos lo llevaban de vuelta a esos malditos ojos, que giraban furiosamente incluso aunque no contenían ninguna emoción. Incluso ahora, todos esos años después, todavía no sabía por qué esa mirada sin emociones lo enfurecía tanto. Se unió a terroristas, continuó Naruto. Estoy seguro de que tenía muchas justificaciones para hacerlo. Incluso podría haber creído algunas. Después de todo, nuestro mundo era profundamente desigual. La fuerza de los fuertes les daba paso, y los débiles se las arreglaban con lo que podían. Naruto apenas pudo evitar que sus manos se apretaran mientras recordaba su sangre.
cálida, brillante y salpicada en el rostro perfecto de ese bastardo en los momentos finales. Quizás podría haberlo entendido, reflexionó, casi para sí mismo, ahora completamente perdido en sus recuerdos. Aún así, lo habría matado, aunque no hubiera sido nada personal. Pero tenía que ir por ella. Tenía que intentar matarla. Hizo todas esas declaraciones absurdas sobre destruir la columna vertebral de los Iga, uno de nuestros clanes más poderosos, pero yo sabía exactamente por qué la atacó allí, separados por ese valle. Saeko le apretó el brazo, sacándolo de sus recuerdos. Miró a su alrededor y vio que todos lo observaban. Bajando la mirada hacia un lado, le sonrió a Saeko, agradecido, mientras continuaba su relato. De repente, quería terminar con todo esto y acabar con ello de una vez. Naruto, estoy bien, Kurama, odiaba recordar todo eso. Respiró hondo de nuevo. Nunca olvidó lo cerca que estuvo de morir ese día. Desde entonces, siempre estuvo a mi lado. Nuestro mundo era un mundo sin sentido. Podía arrebatarnos a cualquiera en cualquier momento. Así que decidimos aprovechar al máximo el tiempo que teníamos. Mientras tanto, mi antiguo compañero de equipo y yo volvimos a luchar unas cuantas veces más con el paso de los años. Para entonces, su organización había crecido. Revivieron a una diosa de la entropía en su desesperada búsqueda de poder. Al final, sus esfuerzos fueron en vano, y a medida que la guerra se iba apagando, todo se redujo a unas pocas luchas clave. Ella y yo de un lado, y el traidor de mi compañero de equipo del otro, separados por el lugar donde él había intentado matarla hacía tantos años. Volvió a mirar a Saeko. Por un instante, había alguien más allí. Una sombra grabada en la memoria. Una sonrisa que nunca volvería a ver. No pudo evitar una sonrisa amarga. Mientras luchábamos por lo que sería la última vez, me condujo a una trampa, haciéndome pedazos con algo que todos ustedes solo pueden entender como una especie de bomba de almas, y abriendo una anomalía temporal para arrojarme en ella. Ella intentó ayudarme, de verdad. Pero lo único que pudo hacer fue llevárselo. Le atravesó el pecho con el puño mientras él le abría un agujero en el costado. Entonces, su vara de hombre muerto los mandó a ambos al infierno. Los miró a todos, observando sus reacciones. La explosión me arrojó a la anomalía y desperté aquí. El resto es básicamente como ya habrán adivinado. Su mirada se posó de nuevo en Saeko, acurrucada a su lado. Su rostro se suavizó con una leve sonrisa. Eso era lo que era. ¿Y ahora? Miró a los demás, pendientes de cada palabra. Ahora soy Naruto, un miembro de nuestro grupo. ¿Qué podía decirle a eso? El silencio llenó el autobús cuando Naruto terminó de hablar, todos luchaban por asimilar lo que acababa de decirles. A Rei no le gustaba Naruto. Era tan extraño que la incomodaba, y su indiferencia hacia los forasteros la incomodaba. Aún recordaba su enfrentamiento con él en el complejo deportivo. Parecía algo muy lejano, casi de otra vida. Pero si tan solo una parte de lo que acababa de decirles era cierto, estaba sorprendentemente bien adaptado. ¿Qué dice de mi vida el hecho de que pueda aceptar una historia tan ridícula? Pero era lo suficientemente consciente como para darse cuenta de que precisamente las cosas que la incomodaban a su alrededor eran las que facilitaban creer su historia. Simplemente no ganaba nada contando semejante historia, algo tan descabellado que volvía a ser plausible. ¿Qué demonios? Exclamó Miku, con el rostro deformado por algo que no supo identificar. ¿Crees que nos lo creeríamos? ¿Chakra? ¿Shinobi? ¿Otro mundo? ¿Y por qué mentiría Naruto? Lo desafió Kota. Rei podía ver el fanatismo casi palpable que se le colaba en los ojos. No tiene nada que ganar con semejante historia. Que sepamos, insistió Miku. Rei reconsideró su postura inicial mientras Miku continuaba. ¿Sabemos qué tan comprometido está con las operaciones encubiertas? Cualquier cosa sería preferible para él a perder su tapadera. Kota resopló con desdén. «¡Qué tontería!», dijo. «No puedes soportar que te hayas estado acostando con un extraterrestre de verdad». Rei no pudo evitar resoplar divertida mientras Miku miraba fijamente a Kota, mientras el resto del autobús reía entre dientes. «¿Qué demonios?», protestó la chica. «¿Cómo llegaste ahí?». «¿No es obvio?», respondió Kota. «Si Naruto tuviera menos escrúpulos, habrías estado tomando crema alienígena en tu horno si hubieras podido. Y ni te habrías dado cuenta». Imagina la revelación. Por un instante, nadie dijo nada. Incluso Miku parpadeó, boquiabierta. Entonces, el autobús estalló en carcajadas. «Vamos, Kota», intervino Shizuka, mientras su risa se apagaba. «Eso no es muy agradable, ¿verdad?».
Miku no es la única mujer que va tras Naruto, ¿sabes? Dijo con una leve sonrisa en su rostro perfecto. Rei casi se quedó sin aliento. ¡Qué mujer tan descarada! Kota desestimó su comentario con un gesto de desdén. Tú también eres prácticamente una gaijin, Shizuka, sin ánimo de ofender. Shizuka sonrió. No me lo tomo en serio. Kota continuó. ¿Entiendes lo que quiero decir? Se recostó, cruzando los brazos con aire de suficiencia. Kyoko resopló, interviniendo en la conversación. En realidad no, dijo. Deja tus ideas neandertales para después del apocalipsis, Kota. Estamos intentando analizar la realidad, no evaluar a quién podría acostarse Naruto. Hay muy buenas razones para dudar de la historia de Naruto, sobre todo, el hecho de que es simplemente imposible. Se giró hacia Naruto con una leve sonrisa triste en el rostro, aunque su voz se mantuvo serena. Nos estás pidiendo que creamos que eres un ninja viajero en el tiempo de otro mundo con poderes mágicos. Lo siento, pero eso es simplemente imposible. Antes de continuar, comenzó Saeko, con voz gélida, me gustaría abordar públicamente el interés de Shizuka en Naruto. Estaba sentada más erguida que antes, con toda su atención puesta en Shizuka. Su rostro permanecía impasible, pero de alguna manera, parecía haber algo parecido a la sombra de una especie de locura que lo oscurecía. Shizuka simplemente sonrió, inclinándose en su silla, con una postura relajada. ¿De verdad quieres hacer esto ahora, Saeko? Saeko simplemente asintió. Con la malicia que destilaba el gesto, bien podría haber sacado un arma. Sí. Sí, lo hago. No, dijo Naruto, atrayendo la atención hacia él, torciendo el brazo para agarrar la mano de Saeko y entrelazándola con la suya. ¿Qué dudas exactamente de mi historia? Miku resopló. ¿Todo, Juntó las manos. Como dijo Kyoko, es imposible. Saya no había dicho ni una palabra desde que Naruto terminó. Tampoco se había movido. Simplemente permaneció allí sentada, con el ceño fruncido, mirando algo que solo ella podía ver. No, susurró. Su voz se hizo más fuerte al continuar. Simplemente improbable. Kyoko, Miku y la propia Rei se volvieron hacia Saya sorprendidas. ¿Le crees? Preguntó Miku, con las primeras señales de duda en su voz. Rei no podía negar que ahora estaba completamente confundida. Había comenzado creyendo, cambió a duda cuando Miku habló, y ahora se encontraba en una especie de punto medio donde no sabía nada. Pero si Saya le creyó, Saya era una genio y una realista inquebrantable. Empezó a hablar, con una voz cada vez más convencida. Creo que sí. ¿Es realmente más imposible que los muertos vuelvan a caminar? ¿Más imposible que el monstruo que intentó abrir el autobús como si fuera una lata de sardinas? Negó con la cabeza, respondiendo a su propia pregunta. No. En este mundo, ahora es simplemente improbable. Sería una tontería descartar algo basándose en la mera improbabilidad. Si Naruto miente, lo hace sin recompensa, y con una historia tan escandalosa que desafía la manipulación. Así no se comportan los mentirosos. Estoy de acuerdo, dijo Hiroshi desde la parte delantera del autobús. Naruto no me parece una persona extravagante. Rei hizo el recuento mental. Kyoko y Miku no lo creían. Saya, Kota, Hiroshi y posiblemente Shizuka parecían creer la historia. Ni siquiera mencionar a Saeko era práctico. A efectos prácticos, ella y Naruto bien podrían tener su propia facción. Takashi permaneció en silencio, pero por su lenguaje corporal, ella supo que creía. Creía y probablemente estaba reevaluando todas sus interacciones con Naruto a la luz de esta nueva perspectiva del enigmático hombre. Todo el asunto podía resolverse fácilmente, en su opinión. Apretó el puño con determinación. ¿Estarías dispuesto a mostrarnos algo? Preguntó. El autobús se giró para mirarla, antes de centrarse en Naruto para esperar su respuesta. El hombre se encogió de hombros y se soltó del agarre de Saeko. Rei se sorprendió un poco al ver la rapidez con la que accedió a su petición. Ni siquiera protestó. Extendió la mano, con la palma hacia arriba. Rei se acercó inconscientemente, mientras imaginaba tenues destellos de luz etérea acumulándose en la palma de Naruto. Se detuvo, completamente quieta, aunque sus ojos permanecieron fijos en lo que estaba viendo. Las volutas permanecieron obstinadamente, negándose a desvanecerse como un efecto de luz. Se congregaron más rápido, formando una densa esfera giratoria que parecía estar hecha de volutas de luz. Una gota de sudor le resbaló por la frente, trazando un camino que la llevó justo por el rabillo del ojo al bajar por su rostro. El escozor de la sal fue bienvenido, asentándola incluso mientras apretaba el ojo, negándose a perder de vista lo que miraba. Solo la llamó luz porque no tenía otro nombre.
No iluminaba nada ni proyectaba sombra. Tenía la incómoda sensación de que, si no la miraba directamente, no la vería como cualquier otra fuente de luz. Había un silencio inquietante. Casi podía imaginar qué ruido debía producir. Un gemido bajo, superpuesto varias veces con variaciones moduladas del mismo sonido hasta que el resultado era algo sobrenatural. Sin embargo, la esfera giratoria permaneció obstinadamente en silencio. La esfera disminuyó gradualmente su rotación y finalmente se apagó. Los últimos jirones se desvanecieron cuando Naruto cerró la mano con fuerza, fue como si la hubiera liberado de algún tipo de control. No, de todo el autobús. Todos se apartaron apresuradamente, como si reaccionaran tarde a lo que acababa de suceder. Todos empezaron a hablar a la vez. El miedo, el asombro, la emoción y un sinfín de otras emociones alimentaban la confusa charla. Rei se encontró jadeando, como si hubiera corrido a toda velocidad. Shizuka aplaudió una vez, con fuerza. «Cállense todos», dijo. Volviéndose hacia Naruto, la doctora continuó. «¿Qué fue eso, Naruto?», preguntó, con voz más suave. Rei pudo ver la nostalgia y el asombro en sus ojos. «Una técnica mía», respondió Naruto. «Se llama Rasengan». «Rasengan», repitió Shizuka. «Es precioso». «Sí, lo es», dijo Saeko, coincidiendo con Shizuka. Su animosidad pareció olvidarse por el momento, y sus ojos brillaron con admiración desesperada al mirar a Naruto. Rei, por otro lado, tragó saliva. «Hermoso», pensó. «Eso fue quizás lo más aterrador que he visto en mi vida». Miró a los demás a su alrededor. Los ojos de Kota ardían con un fervor que reservaba para las armas. El lenguaje corporal de Miku era franco, como si sus dudas hubieran desaparecido. Miraba a Naruto como si acabara de tener una revelación. Kyoko y Takashi apartaban la mirada, ambos con una mueca de dolor. La primera, con lo que parecía legítimamente tristeza, y el segundo, con miedo. Hiroshi estaba demasiado lejos para que ella pudiera distinguir su reacción, pero el autobús se había desviado brevemente. Rei creyó que no se lo estaba tomando con la misma serenidad que parecía. Saya parecía, en realidad, no podía identificar la expresión de Saya. Ni vacía ni estoica, simplemente desconcertantemente tranquila. Demasiado tranquilo. Y eso, más que el miedo o la creencia, hizo que algo frío se retorciera en las entrañas de Rei. A Rei no le gustaba Naruto. No estaba segura de que algún día le gustara. Pero mientras miraba el espacio donde había estado la esfera, un pensamiento se clavó en su corazón como una astilla que no podía sacar. Si alguna vez quisiera, no podríamos detenerlo. Ni siquiera importaba lo que fuera. Ellos, ella, permanecieron absolutamente impotentes para detenerlo. ¿De verdad puedo seguir a un hombre así, sin rendirle cuentas a nadie más que a su propia sensibilidad ajena? Tenía la incómoda sensación de que pronto se vería obligada a responder esa pregunta. La conversación a sus espaldas se fundió en una especie de murmullo de fondo, todos hablando al unísono mientras intentaban comprender lo que Naruto acababa de mostrarles. No era tan surrealista como los sellos, pero la técnica le conmovió de maneras muy extrañas. No siempre habría sido capaz de notarlo. En los años posteriores a la pérdida de su esposa e hija, se acostumbró a mantener sus pensamientos enfocados exclusivamente en una sola cosa, generalmente mientras oraba o meditaba en las escrituras. Un efecto secundario de esto fue aprender a notar los giros que podían tomar sus pensamientos y a reconocer las pequeñas señales de pensamientos externos que se infiltraban en su mente. El Rasengan, independientemente de lo que hiciera, despertaba emociones y sentimientos de quienes se concentraban en él. Me lo imagino usándolo como una especie de bandera de campaña, reflexionó. Sobre todo si pudiera hacerlo más grande. Se acercaban de nuevo a la rampa para entrar en la ciudad, esta vez desde el sur. Hiroshi notó distraídamente que el cielo se había teñido de rojo al caer la tarde mientras el sol se escondía en el horizonte. Repasó mentalmente su futura ruta mientras conducía el autobús hacia la rampa de salida y de vuelta a las calles del centro. Al girar la cabeza para observar la carretera, sus ojos captaron un destello de movimiento en un callejón. «Naruto», gritó con urgencia, interrumpiendo la charla de los demás. Vi lo que parecía un contacto. Naruto se puso de pie al instante y se dirigió a la parte delantera del autobús. «¿Viste cuántos?», preguntó. «No», respondió Hiroshi, al incorporarse a la siguiente calle. «¿Qué crees que es?». Naruto cerró los ojos un momento. «Son personas», respondió en voz tan alta que todo el autobús lo oyó. Su rostro se torció en una mueca. «Parece una emboscada», añadió casi distraídamente.
Como para confirmar sus palabras, un gran tráiler salió repentinamente de un callejón lateral, con un crujido metálico al rozar el hormigón, y se detuvo bruscamente de lado. Hiroshi frenó a fondo, deteniendo el autobús por poco. Intentó poner marcha atrás, pero otro vehículo grande, un camión de basura esta vez, apareció detrás de ellos, bloqueando el paso por el que acababan de llegar. Estaban atrapados. El parloteo detrás de él se convirtió en pánico. Se oyó una maldición ahogada mientras todos corrían a por algo. Estaba más concentrado en la gente que salía de los edificios a ambos lados de la calle. Se arriesgó a mirar a Naruto. El hombre tenía el rostro fruncido por la concentración mientras colocaba la palma de la mano sobre un trozo cuadrado de papel adhesivo en el salpicadero. Naruto levantó la vista un momento después, con una leve sonrisa. Toma, le entregó el papel, el sello, a Hiroshi. Colócalo en el parabrisas en cuanto salga. Hiroshi asintió una vez. Naruto se giró y se dirigió hacia la puerta. Naruto, llamó Saeko. Ya estaba de pie, con la espada en la mano. ¿Qué hacemos? A Hiroshi no le sorprendió que la mujer estuviera dispuesta a usar sus formidables habilidades contra otros. Sin embargo, al observar a los demás, parecía que era la única. Naruto rió entre dientes. No vamos a hacer nada, dijo. El resto del autobús aguardaba con desesperación sus palabras. Yo, en cambio, iré a negociar con estos caballeros de afuera. Aunque su tono era ligero, su voz no admitía disensión. Les sonrió a todos, con una sonrisa como la de un tiburón. Esto no tardará mucho. Cuando se dio la vuelta para irse, Saeko le agarró la mano. Ten cuidado, le dijo. La mirada de Hiroshi se posó en Shizuka. Su sonrisa vaciló un momento, transformándose en una frágil mueca antes de suavizarla. Apenas levantó la mano, como si quisiera acercarse a Naruto, antes de abortar el movimiento. La voz de Naruto volvió a llamar su atención. Lo haré, respondió. Para entonces, el autobús estaba completamente rodeado. Muchos hombres iban armados con porras y baits, pero algunos portaban pistolas. Podrían haber sido confundidos con japoneses comunes y corrientes, pero sus ojos, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Hiroshi tragó saliva y buscó a tientas su bate, cómodamente junto a su silla. La solidez del aluminio, al apretarlo con el puño, le dio justo esa pizca de tranquilidad. Un hombre enorme se alzaba, posicionado como su líder. Su rostro mostraba una amplia sonrisa, algo surrealista considerando la inocua mochila escolar rosa que colgaba de sus hombros. Esta contrastaba horriblemente con el cuero oscuro que vestía, y solo quedaba eclipsada por la pistola que llevaba en la cadera. Cuando Naruto llegó a la puerta, Saya extendió la mano. Toma esto, dijo, agarrando la mano de Naruto y metiendo una radio. La línea ya está abierta. Esto nos permitirá escuchar lo que dices. Naruto tomó la radio, colocó el micrófono en su camisa y metió el receptor en su bolsillo trasero. Entonces abrió la puerta y salió. Las burlas de la multitud resonaron en la cabina como si tuvieran un peso propio. Naruto cerró la puerta tras él, acallando las burlas. Solo podían oírlas por la radio a la que transmitía su micrófono. Hiroshi despegó con cuidado el papel adhesivo y lo pegó al parabrisas. Ya basta, lisiado. Gritó un hombre de la multitud. Sonaba mundano, como el tipo de voz que oirías en el mercado cuando pasas por allí. Naruto se detuvo, con un brazo a un lado. Caballeros, ¿cuál parece ser el problema? La multitud volvió a abuchear, esta vez en tono de burla. Caballeros. Nos llama, comentó el orador. Se apartó el pelo rubio oscuro de la cara mientras continuaba. Bueno, entonces, hablemos con educación y demás. Esta es una zona de inspección. Gritó, salpicando la barba desaliñada que le ceñía la mandíbula. Todos desembarcarán para registrarlos y perderán una parte de lo que tienen como peaje. Vamos, dijo Naruto, rascándose la nuca. Parece un poco injusto, ¿no? ¿Por qué no pones un precio y nos vamos todos contentos? Blam. Hiroshi saltó y algunas de las chicas soltaron gritos cuando el líder simplemente sacó su arma y disparó hacia Naruto. Escupió al acercarse, mientras el ex portavoz se encogía de miedo. Parece que no entiendes la situación, dijo con un tono sorprendentemente refinado. Esa estupidez es fatal en este nuevo mundo, ¿sabes? Comentó casi con tono informal. La mirada del hombre se posó en el autobús, e Hiroshi sintió que se le paraba el corazón al verle mirarlo a los ojos. Puede que tu autobús esté tintado, pero me juego mi testículo izquierdo a que oía unas chicas gritando ahí dentro. Ante eso, la energía de la multitud aumentó peligrosamente. La sonrisa del hombre se ensanchó mientras el resto de la multitud aullaba de alegría.
Hiroshi miró hacia atrás y el resto del autobús permaneció peligrosamente inmóvil, como un ciervo dudando si salir corriendo. El rostro de Saya saltó a la vista, peligrosamente rojo, incluso con los ojos pegados a la ventana, contemplando la escena que se desarrollaba afuera. Naruto hará algo, dijo Shizuka de repente, cruzando las piernas y reclinándose en su silla con aire relajado. Se apartó de la ventana como si no hubiera pasado nada. Saya, por favor, sé amable y busca los antibióticos en la nevera. Debería haber una botella de vino, y Naruto sin duda se la merecerá al menos cuando regrese. Hiroshi sonrió para sí mismo cuando, de repente, Shizuka controló el pánico en la cabina y lo aplastó como un insecto. No alivió su propio miedo, por supuesto. Hiroshi pudo ver cómo se dio la vuelta demasiado rápido. Cómo fingió confianza con demasiada rigidez. Fue en momentos como este que se consolidó como una líder valiente, a pesar de su fachada exterior. Hay gente ahí fuera, dijo Kyoko, con la vista cansada, aunque se esforzó por hablar solo lo suficientemente alto para que la cabina la oyera. Sin mencionar que también están armados. ¿Y entonces? Dijo Saeko, resoplando mientras también se relajaba. 0 por 1000 sigue siendo 0. Es fácil para ti decirlo, dijo Miku, mirándome fijamente. Puedes, cállate. Espetó Saya, interrumpiendo a Miku. Algo está pasando. La multitud se había movido, y al menos 3 armas apuntaban a Naruto. Tenía el rostro vuelto, pero aún se podía apreciar la absoluta calma en su postura. Maldiciones y gruñidos llegaban por la radio mientras la multitud se enardecía. Naruto rió entre dientes. ¿Sabes qué es lo que más odio de este mundo? Preguntó, aparentemente yendo por las ramas. Dale una paliza a este cabrón en la cabeza. Veamos que también habla cuando babea por ambos lados, espetó el líder. Mientras algunos hombres se acercaban, Naruto continuó hablando. Odio tener que presentarme siempre, dijo. Antes, hombres 3 veces más valientes que tú se cagaban de miedo si se enteraban de que estaba en la ciudad. Voy a encontrar a la que te guste, tullido, en ese autobús y me la follaré hasta que te grite mi nombre en la cara, dijo alguien. Hiroshi no supo quién era. Estaban demasiado cerca para eso. Mientras se acercaban, Naruto se giró hacia el autobús con expresión de disculpa. Lo siento, chicos, dijo. Esto es una clasificación de violencia de 18. Un bate se dirigió hacia él, estrellándose contra la parte posterior de su cabeza girada y doblándose sobre ella, deformándolo. Ni siquiera se inmutó, simplemente se giró para encarar a la multitud, que se había quedado paralizada por la sorpresa. Grosero, dijo, con el ceño fruncido. Entonces, el cielo cayó. O mejor dicho, eso fue lo que sintió Hiroshi. Su corazón latía con fuerza, luchando por latir a pesar del terror absoluto que lo atenazaba. De repente, se vio presionado contra la puerta del conductor, intentando alejarse lo más posible de lo que tenía delante. Respirar, un golpe sordo resonó en el autobús. Apenas logró girar la cabeza, vislumbrando los pies de Miku despatarrado en el pasillo, con el resto de su cuerpo oculto donde cayó. Kota, con la boca abierta en un gemido silencioso, se le deslizaban lágrimas por el rostro, a pesar de que la sonrisa que se dibujaba en él lo estiraba al límite. Rei jadeó, apenas capaz de controlarse mientras el vómito salpicaba el suelo. Saeko y Shizuka, sin embargo, respirar, Saeko temblaba de éxtasis, con los labios entreabiertos en un oscuro éxtasis. Shizuka se aferraba a su asiento, jadeando en ráfagas estremecedoras que le subían por la columna y le hacían cosquillas en el cerebro con garras afiladas. Un grito espantoso resonó por la radio, atrayendo su atención hacia lo que ocurría afuera. La multitud yacía dispersa por la calle. Todos los que estaban cerca de Naruto tenían las manos apretadas, agarrándose el pecho mientras convulsionaban. Respirar, los que estaban más lejos estaban agazapados, aterrorizados, con el cuerpo inclinado hacia atrás como si intentaran escapar con todas sus fuerzas. Sin embargo, sus pies permanecían inmóviles, incluso en posiciones extremadamente incómodas, como si sus piernas simplemente hubieran olvidado cómo funcionar. Respirar, los latidos de su corazón comenzaron a estabilizarse y el sudor que había producido enfriaba su cuerpo en el interior con aire acondicionado del autobús. Mientras tanto, Naruto no se había movido en absoluto. Si uno pudiera ver esta escena sin ninguna conexión experiencial, simplemente parecería un hombre inmóvil. Pero era imposible. Una amenaza pura irradiaba de Naruto como un miasma físico, cambiando y retorciendo el aire en sus pulmones y la sangre en sus venas hasta que todos gritaron de horror. Luego dio un paso adelante. No había nada amenazante en ello en sí mismo, nada más que acercar la calamidad a la multitud.
Y más lejos de nosotros, una voz susurraba y gemía en la cabeza de Hiroshi. Un solo paso lo llevó a la primera fila de sus posibles atacantes, rígidos en lo que Hiroshi sospechaba que era la muerte, incluso mientras se amontonaban unos sobre otros. Se agachó, colocando la mano sobre una pila de cuerpos, sin importarle en absoluto quién los miraba. Un chasquido de dedos resonó en el micrófono y los cuerpos estallaron, huesos y vísceras volaron lejos de Naruto, que estaba en el epicentro. «Me rindo», gritó el líder, recuperando la voz aunque las piernas seguían traicionándolo. Parecía casi loco, con mocos y vómito manchando su rostro y ropa. «Me rindo», forcejeó para articular, como si se hubiera forzado a pronunciar las palabras con la garganta apretada. «Me rindo», fue todo lo que pudo gemir, su tono cada vez aumentaba más en desesperación y locura mientras Naruto caminaba alrededor de los cuerpos, haciéndolos explotar mientras se agachaba junto a ellos. A Hiroshi le dolía el corazón con la fuerza de sus latidos. Su mundo se redujo, aislándolo del resto del autobús hasta que solo existía para él Naruto mientras se movía de un cuerpo caído a otro. La bilis le quemó la parte posterior de la garganta. Pronto, solo quedó el líder. Una multitud de casi 5 docenas se redujo a un hombre lloroso, casi ahogándose en su vómito, mocos y mierda mientras Naruto se acercaba. Desde que el mundo terminó, Hiroshi nunca se había relacionado con nadie tanto como se relacionó con ese hombre en ese momento. Terminó tan repentinamente como empezó. El silencio cayó nuevamente sobre el mundo exterior. Una respiración profunda. El cielo volvió a brillar. El mundo de Hiroshi se expandió de nuevo. El llanto, la risa y el jadeo en el autobús se mezclaban en un caos que a Hiroshi le pareció extrañamente apropiado. Capítulo 18. Solo un miembro de nuestro grupo, mi sexy trasero, resopló Shizuka, murmurando para sí misma. No bromeaba cuando dijo que su gente sería adorada como dioses aquí. Era difícil ver a Naruto en ese momento. Restringido, controlado. Hasta que lo vio hacía apenas unas horas, no lo habría creído si alguien hubiera intentado explicárselo. Rika ciertamente lo intentó, pero dudaba que la mujer tuviera idea de lo que la rubia era capaz, a pesar de la coincidencia en sus círculos. La carnicería que habían vivido aún estaba fresca en su memoria, incluso horas después. El hombre en cuestión estaba junto al autobús. Tenía los brazos cruzados bajo el pecho, tamborileando ligeramente con los dedos mientras lo observaba charlar con algunos de sus hombres. Otros se movían por el pequeño grupo de hombres que hablaban en voz baja, revisando el contenido del autobús y descargándolo. En cierto modo, Shizuka se sintió un poco melancólica. Todo lo que descargaban representaba horas de sudor y esfuerzo. Fue la sensación agridulce de estar al borde de una emergencia, lleno de adrenalina y enfrentado a la escasez de tiempo y recursos. Fue emocionante. Se apartó de la pared donde estaba apoyada, sacudiéndose la parte trasera de la falda al enderezarse. La finca de Naruto era un conjunto moderno de bloques de pisos, 2 bloques por complejo, y 4 complejos en total, conectados por carreteras y rodeando una gran granja. Una casa grande se alzaba aparte, en un complejo propio. Para ella era surrealista que el hombre fuera dueño de un área residencial más grande que el campus de la escuela. Al acercarse el autobús a la urbanización, tuvieron que reducir la velocidad, sorteando los vehículos estacionados como barreras. El área alrededor de la puerta había sido remodelada, con un muro corto que delimitaba una especie de dársena donde los vehículos y las personas debían esperar, aislados del complejo, hasta que se les autorizara la entrada. Un par de armas grandes y poco convencionales se alzaban, dominando toda la dársena. Lanzallamas, si se creía lo que decía Kota. Su autobús estaba estacionado allí, un poco al costado de la bahía. Hombres con minicarros trasladaban su botín adentrándose en la finca. Toda la operación parecía una vieja y familiar rutina. Una brisa fresca soplaba desde la dirección del sol poniente, alborotando el cabello de Shizuka y su falda. Giró la cara hacia ella, con los ojos cerrados, mientras se permitía respirar como nunca lo había hecho desde que salieron de la escuela. Siendo completamente sincera, sintió alivio cuando la turba rodeó su autobús. En algún rincón de su mente, una persistente preocupación se había infiltrado, susurrándole que eran los únicos que quedaban con vida en la ciudad. Ya no estamos solos, pensó mientras observaba a los hombres moverse a su alrededor con un propósito. La grava crujió levemente, llamando su atención. Kyoko se acercó a ella, con una sonrisa en el rostro a pesar de todo. Los demás se han ido dentro, dijo. Shizuka tarareó en señal de reconocimiento. ¿Y Hiroshi también? Preguntó. Kyoko asintió. Solo estamos Naruto y nosotras aquí. Señaló a su alrededor.
¿Te imaginas que Naruto sea el dueño de todo esto? Shizuka sonrió suavemente en respuesta. No lo sabrías con solo mirarlo. Debe de ganar un dineral con todo lo que hace. Su sonrisa se agudizó un poco. Seguro que lo sabías, ¿verdad? Te acostaste con él casi un año. Kyoko resopló. Eso nos hace parecer amigos con derechos. ¿No lo estabas? Preguntó Shizuka, con su rostro cuidadosamente inexpresivo. La sonrisa de Kyoko se debilitó. No, no lo estábamos. Se giró, señalando con la barbilla el pequeño edificio reforzado en un rincón de la bahía. Volviendo a Naruto, dijo, cambiando de tema bruscamente. ¿Cómo lo expresó Saya? ¿Limpieza, o alguna palabra mundana? Probablemente sea un elemento militar de alto rango para tener esta influencia. Shizuka asintió, permitiéndole a Kyoko escapar. Sin embargo, no podía decir que le sorprendiera. Rika ya se lo había dicho. Hombres con uniforme militar estaban sentados en el edificio, visibles a través del vidrio reforzado y el acero que cruzaban la fachada. Grandes pantallas cubrían las paredes tras ellos, mostrando imágenes del área más allá de la puerta. De ninguna manera el gobierno aprobaría voluntariamente todo esto. Habría dicho que les aterraba lo que pudiera pasar si no lo hacían, pero ninguna de las estructuras era nueva, excepto quizás la bahía en la zona de la puerta. El miedo al apocalipsis actual no era un factor para permitir que un particular tuviera lo que equivalía a un pequeño ejército en medio de una ciudad con una central nuclear. No había obtenido este poder después de que el mundo se derrumbara, pensó. Simplemente dejó de fingir que no lo tenía. Vamos, dijo Kyoko, sacándola de sus pensamientos. Sus hombros aún estaban un poco rígidos mientras intentaba, sin éxito, ignorar la sutil provocación de Shizuka sobre cómo había fallado en algo bueno. Vamos a reunirnos con Naruto y vámonos. Shizuka la siguió, contenta de permitirle eso a Kyoko por ahora. Simplemente prolongaría la diversión que podría obtener de esa vía mientras se abría paso hasta la cama de Naruto. Los dos caminaron hacia Naruto en un silencio profundo. Kyoko fingía tranquilidad y Shizuka simplemente los seguía, con los ojos fijos en Naruto, observándolo. Algo encajó y, así, Shizuka tomó su decisión. Kyoko lo había tocado primero. Si le hacíamos caso a Rika, otros también habían tomado su parte. Eso solo significaba que Shizuka tendría que asegurarse de ser la última. Podría compartir con Saeko. Quizás con Rika también. Pero ya estaba decidida. En un mundo cuerdo, el que dejaron atrás, ella estaba sola, atrapada por las circunstancias de su belleza y su carrera. En este nuevo mundo, este mundo demencial, ella tomaría lo que quisiera con sus propias manos. El resto del mundo se las arreglaría como pudiera. Ahora no le importa la monogamia, no cuando es mi turno. Es un buen candidato. No podría haber elegido mejor. Saeko casi podía oír la voz de su padre en sus oídos mientras estaba en la ducha, con el agua caliente corriendo por su cuerpo. La finca de Naruto era un sueño. La vasta extensión estaba completamente cercada y coronada con alambre de púas y un alero, hasta donde alcanzaba la vista desde su posición al entrar, sorteando con cuidado las barreras al acercarse a las puertas. Una zanja rodeaba la finca justo delante de los muros, siguiéndolos mientras se curvaban y zigzagueaban en la distancia. La gran casa a la que finalmente los condujeron se destacaba. Para empezar, era la única de su tipo en la urbanización. Su vallado ni siquiera pretendía ser residencial. Era una barrera convexa, curvada hacia afuera. No pudo distinguir de qué estaba hecha, suponía que de hormigón armado y acero, pero rodeaba por completo la gran casa y una zona considerable a su alrededor. Estaba rodeada además de cubículos de hormigón armado, minibúnkeres, por así decirlo, con una estrecha ranura que sería perfecta para emplazamientos de lanzallamas o cañones. Aunque sería un infierno para los oídos. Cerró la ducha y se tomó un momento para simplemente estar, con la frente apoyada en la pared frente a ella incluso cuando el separador se empañó. El silencio regresó, desenterrando emociones que ella mantenía enterradas. Extraño a papá, pensó en voz baja. No lo había visto en semanas, pero su último intercambio de mensajes le decía suficiente. Se había unido a Takagi y estaba coordinando sus fuerzas. Según entendía, el señor Takagi era el miembro de mayor rango de la dieta que aún estaba disponible. El resto estaba fuera del país, no estaba disponible o estaba muerto. Ella tembló levemente, el calor de la ducha se desvanecía cuanto más permanecía allí. Pero saber dónde estaba su padre no reemplazaba el tenerlo a mano. Su voz tranquila y cuidadosa era una potente fuente de confianza para ella. Al salir de la ducha, extendió la mano hacia la toalla colgada en el perchero. Una gota de agua le resbaló por el cuerpo.
Su mente la siguió mientras trazaba un camino entre sus pechos, bifurcándose justo por encima del ombligo y terminando en el pelo que le cubría la espalda. Reprimió la irritación que sintió al ver el cabello. A su padre le encantaba porque le recordaba a su madre. También había pillado a Naruto mirándolo un par de veces mientras buscaban a su grupo. Dejando eso de lado, el cabello seguía siendo difícil de manejar, sobre todo mojado como ahora. Cogió un cepillo y se dirigió hacia el frente del espejo del baño mientras desenredaba su cabello. Cosas tranquilas y mundanas como esta la ayudaron a calmarse. Susurró seguro. Podía ser una guerrera, pero ante todo era una mujer. Seguridad era lo que buscaba. Y mi hombre lo proporciona con creces. Fue bastante gracioso. Había decidido que le interesaba Naruto, y de repente se sintió impaciente por sus cuidadosas maniobras a su alrededor. Mientras dormían en la parte trasera del autobús, le había dicho en voz baja que ahora era su prometido. Afortunadamente para él, el hombre apenas discutió. Cuando se despertaron, ella pudo sentir su vacilación mientras comenzaba a dudar de sí mismo, sin estar seguro de si ella realmente hablaba en serio. ¡Qué hombre más tonto! Como si fuera a bromear sobre algo así. Unas cuantas demostraciones manifiestas pusieron fin a esas nociones tontas. A veces podía ser deliciosamente denso. Tal vez necesite una explicación. El lento roce del cepillo por su cabello era curiosamente terapéutico. Los agudos pinchazos de resistencia solo intensificaban el placer. Debería darle una explicación lenta y lánguida, con cuerda y vino dulce. Sintió un leve escalofrío recorriendo su columna. Quizás con algo de ayuda desde una perspectiva más madura. Una doctora rubia apareció en su mente, su rostro destilaba sensualidad. ¿Podría realmente resistir la tentación? ¿Realmente quiero hacerlo? ¡Qué degenerada!, se reprendió. Ni siquiera llevo un mes con Naruto y ya estoy planeando ampliar nuestro harén. Estaba el complicado asunto de darle la noticia a Naruto, pero sin duda no podía ser tan difícil. Después de todo, era un hombre. Era justo que ella se beneficiara al ser quien eligiera a quien más llevarían. Distraídamente, ella arrancó los pelos sueltos del cepillo, ligeramente divertida por su propia maldad. Ordenó cuidadosamente la cómoda y se puso la bata absolutamente decadente antes de salir del baño y entrar en la habitación. Se ató el pelo en una coleta suelta mientras caminaba hacia la cama, dejando que su bata se abriera. Saya estaba en el escritorio de la habitación, con el ceño ligeramente fruncido. Ella se ve increíblemente linda. Saya estaba envuelta en su bata, ceñida a la cintura. La envolvía, como una niña con la ropa de su madre. Solo el atisbo de sus curvas delataba lo adulta que era. ¿No hay suerte?, preguntó Saeko mientras yacía en la cama, apoyándose sobre su codo. No, respondió Saya. La frustración tiñó su voz. Se pasó los dedos por el pelo mientras respiraba entrecortadamente. Sabía que la infraestructura de la red se iría al garete, pero tenía que intentarlo. Lo entiendo, respondió Saeko. No deberías culparte por ello. No es algo que puedas solucionar. De todas formas, no puedo evitar preocuparme, dijo Saya. Suspiró y se apartó del escritorio, inclinándose en su silla y mirando a Saeko. Al menos alguien se está poniendo cómoda, comentó. Pensé que formarías equipo con Naruto. Saeko sonrió, sintiendo que se le calentaban las mejillas. Esperar que duerma esta noche sería una ilusión, dijo. Lleva más de 2 semanas fuera. Tendrá muchísimo trabajo que hacer y con el que familiarizarse. Reprimió un bostezo, apretando la mandíbula al oírlo. Quiero a Naruto, pero no le serviría de nada y, además, no podría dormir. Saya resopló. Naruto no necesita que seas útil. Se oían las comillas en el aire alrededor de útil. Si esa fuera su métrica, ¿quién estaría cerca de él? Es un dios ninja extraterrestre. Sae corrió entre dientes. ¿Qué locura es que esa última frase no sea una broma de cosplay? Es tan loco como el hecho de que haya zombies corriendo por ahí buscando comernos, respondió Saya. Hubo un silencio confortable por un momento. Ha sido una locura, dijo Saya suavemente. Saeko asintió, con una suave sonrisa en sus labios. Saya bajó la mirada, la emoción nubló su mirada por un momento fugaz. Más concretamente, estamos todos un poco locos por haber sobrevivido hasta ahora. ¿En qué nos estamos convirtiendo?, preguntó Saya. Saeko parpadeó lentamente. Por un instante, recordó aquella desesperada parada en la puerta de la biblioteca. Recordó el silencio absoluto de Momo mientras se hundía en un instante. Se centró en el silencio por un momento antes de responder. Mientras sigamos aquí para reflexionar sobre esta cuestión, creo que podemos tener alguna esperanza. Más silencio.
Saeko se relajó en la cama, observando a Saya dándole vueltas a la respuesta en su cabeza. Finalmente, Saya se encogió de hombros. Me parece bien, dijo. Se puso de pie, estirándose, agitando los brazos por encima de la cabeza. ¿Tienes hambre? Preguntó. Me vendría bien un bocado. Saeko tarareó, pensándolo. Supongo que podría comer algo, respondió. ¿Tienes algo en mente? Le preguntaré a la criada qué hay disponible, respondió Saya. ¿Quieres venir? Se dirigió con dificultad a la puerta de la habitación. Saeko negó con la cabeza mientras se estiraba completamente en la cama. Tomaré lo que tú quieras, respondió. No creo que sea muy sofisticado, dada la situación. Kota se dejó caer sobre su comida con deleite. Habían podido cocinar en el campus. Nada elaborado, pero Hiroshi se aseguraba de que tuvieran comida preparada todos los días. Aún así, había algo reconfortante en comer huevo con arroz, con el pelo húmedo cayéndole sobre la cara y envuelto en una bata gruesa para protegerse del frío del aire acondicionado. Al otro lado de la mesa, Takashi también estaba ocupado devorando su comida. Rei y Miku estaban sentadas una al lado de la otra, con una gran pizza casera entre ellas. Las chicas parecían tranquilas, incluso Rei se relajó de una manera que le quitó la postura de perra en reposo que solía adoptar. Saya salió de su habitación el tiempo suficiente para preparar comida para ella y Saeko, antes de volver a entrar. No se lo esperaba, pero Saya estaba, bueno, casi despampanante, con el pelo suelto y casi envuelta en su bata. Dejaron a Naruto, Shizuka, Kyoko e Hiroshi con el autobús en la zona de estacionamiento. Aún no habían regresado. Había 5 habitaciones, todas con baño privado, con sala de estar y área de cocina compartidas. Y esto es solo un ala. Las habitaciones eran muy cómodas, pero nada del otro mundo. Incluso había un par de criadas a su cargo. Le recordó a Kota su hogar. Su mente se dirigió a la mansión de su familia, y no por primera vez desde que todo esto empezó. No había podido averiguar qué había sucedido desde entonces, pero ahora que estaba tranquilo, seguramente podría hablar con Naruto sobre el asunto. Devoró el último trozo de pescado y se recostó, lleno de una manera que no se había sentido en días. Fue fácil dividir las habitaciones entre ellos. 5 habitaciones para 10 personas. Él estaba con Takashi y Saeko con Saya. Miku y Rei eran la siguiente pareja. Por lo demás, supongo que Kyoko estaría emparejada con Shizuka y Hiroshi con Naruto. Por otra parte, era la casa de Naruto. Por supuesto que tendría su propio espacio. Las posibilidades de que Naruto se acostara con ellos eran entre escasas y nulas, en su opinión. Takashi suspiró, atrayendo la mirada de Kota. Eso sí que dio en el clavo. Sí, asintió Kota. Mirando a su alrededor, continuó. La casa de Naruto es increíble, ¿verdad? Takashi resopló. ¿Una casa? Más bien una mansión, la verdad. Su rostro esbozó una leve mueca. Si necesitáramos más señales de que definitivamente es algún tipo de agente secreto militar, sin duda sería esta enorme y maldita propiedad. Lo sé, ¿verdad? Exclamó Kota con entusiasmo. Es como si todo fuera suyo. ¿Qué alto rango tendría que ocupar para tener permiso para todo esto? Preguntó Takashi. No estoy seguro, respondió Kota. Notó que Miku y Rei les prestaban atención. Considerando que las únicas personas con propiedades personales y ejército privado son miembros de la dieta, como el señor Takagi, se encogió de hombros. Parece que es cuestión de necesidad de saber, y simplemente no lo sabemos. Takashi reflexionó un momento. ¿Qué quieres hacer ahora que estamos aquí? Su rostro se endureció, dejando entrever un rastro de su antigua terquedad. Quiero ver si están mis padres. Kota tarareó en señal de acuerdo. Yo también, suspiró. Pero sé que quizá no sea tan sencillo. ¿Qué tiene de complicado? Quiero ver cómo están mis padres, insistió Takashi. Pareció contenerse un momento y su rostro se relajó visiblemente. Bueno, no tiene nada de malo, ¿verdad? No hay nada de malo en eso, dijo Kota con dulzura. Es solo que debemos considerar a los demás. Cada búsqueda de nuestros padres pone en riesgo a todos los que vienen con nosotros, porque entraríamos intencionalmente en zonas infestadas de zombies. ¿Estás diciendo que deberíamos quedarnos aquí sentados mientras nuestros padres podrían estar afuera? Dijo Rei acaloradamente, interviniendo en la conversación. Grosera, pero ella ya prácticamente participaba por la atención con la que ella y Miku nos escuchaban. No, respondió Kota. Lo que digo es que, cuando nos vayamos, acabaremos quitándoles recursos a personas que, francamente, no tienen ninguna obligación de dárnoslos. Tenemos que tenerlo en cuenta antes de plantearlo. Rei rió, con una risa cortante y amarga. ¿Y qué?
¿Necesitamos permiso de Naruto para ir a buscar a nuestros padres ahora? Chicos, dijo Miku con un dejo de vacilación en su voz. Kota entrecerró los ojos al oír su tono. Si queremos usar sus recursos, entonces sí, obviamente. Respondió con un ligero tono sarcástico. Seguro que hasta tú lo entiendes, ¿verdad? No hables en ese tono conmigo, Kota, espetó Rei, poniéndose de pie. Takashi también se puso de pie, mirando a Rei, con las palmas extendidas para apaciguarla. Rei, estamos del mismo lado. Deberías alejarte un poco, ¿no crees? Chicos, dijo Miku, un poco más insistente. Los miró fijamente, con una mano a medio levantar y los ojos muy abiertos. Pero ella no dijo nada más. Kota se inclinó en su silla, cruzando las piernas. Le costó más esfuerzo del que creía. ¿De verdad? Espetó Rei. Es obvio que te estás poniendo de su lado, ¿verdad? No hay un lado suyo, dijo Takashi, intentando restarle importancia. Solo dijo que, cuando nos vayamos, debemos hablarlo con Naruto como es debido. Rei se burló. Claro que lo dirías, dijo. No te importa que me hable así, pero me estás diciendo que me calme o que me aleje o lo que sea. Takashi intentó hablar. Rei, Kota lo interrumpió. ¿Qué tal si dejas de ser una zorra? Dijo, endureciendo el rostro al cruzar la mirada con Rei. Ella estaba de pie frente a él y al otro lado de la mesa, con las manos en las caderas y los ojos encendidos. Mirarla en ese momento le revolvió el estómago. Las palabras salieron a borbotones. Por si no te lo has enterado, ya no estamos en Kansas. ¿Crees que seguimos en la escuela? Se inclinó hacia ella, entrecerrando los ojos al encontrarse con su mirada, mientras su mente se preparaba para la ira y crear las palabras que le salieran a la luz. Escucha tu tono, negó con la cabeza, imitando a su abuelo decepcionado. ¿Qué me impediría abofetearte por eso, Rei? ¿Las reglas? ¿La reputación? Apartó la mirada de ella, concentrándose en sus manos, fingiendo inspeccionarse las uñas antes de burlarse. Todos murieron con ese grito ese día. Kota, dijo Miku, tratando de interrumpir lo inevitable. La cara de Rei palideció de rabia. Estúpido, gruñó. ¿Crees que porque perdiste el tambor que tenías en el estómago puedes hablar de todas formas? Conmigo. Se burló. Este apocalipsis es la única razón por la que alguien querría hablar contigo. Rei. Exclamó Takashi con severidad, mientras Miku jadeaba, con la mirada fija en ambos mientras todo le daba vueltas en la cabeza. Resopló y lo ignoró. Kota reprimió el odio que le subía por la garganta. Aunque el apocalipsis le puso un final brutal, no lo había olvidado. No lo olvidaría. Había sido una tontería pensar que algo cambiaría. Después de todo, la gente como ella nunca cambia realmente, ¿verdad? Rei era igual que quienes le habían hecho la vida imposible. Nunca se unió, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque consideraba que todo aquello era indigno de ella. De no ser por gente como Naruto, estaba seguro de que su vida habría sido peor. ¿Por qué lo harían? Ya son perfectos tal como están, eso ya lo pensarías, ¿verdad? Respondió con voz firme. Sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Por desgracia para buitres como ustedes, el mundo ha cambiado. Intentarán aferrarse a las estructuras que les dieron poder en el viejo mundo, y se desmoronarán en sus manos. Se puso de pie, sin prisa, ya alejándose de la mesa. Todo esto es ridículamente aburrido. No he terminado contigo, gordo monstruo, espetó Rei. Pero estoy contigo, respondió Kota, interrumpiéndola sin siquiera darse la vuelta. Cederás y le hablarás a Naruto sobre irte como la cobarde que eres. O morirás como una maldita idiota. Esas son tus únicas dos opciones. Se detuvo en la puerta de la habitación que compartía con Takashi. Buenas noches. Takashi se giró hacia Rei en cuanto Kota entró en la habitación. ¿Qué demonios fue eso? Gruñó. ¿Por qué dijiste cosas tan horribles? No me vengas con eso, Takashi, replicó Rei. Claro que solo ves lo que supuestamente hice mal. Se burló. Por eso Isashi pudo golpear, y tú solo recibiste el golpe. Takashi se puso furioso. Apretó el puño y dio un paso hacia Rei antes de contenerse. ¿Qué iba a hacer siquiera? Suspirando, intentó otra táctica. Rei, ¿qué pasa? No eres tú. Claro que no, dijo. Antes tenías muchos problemas, pero al menos entonces tenías algo de dignidad. Ahora te arrastras tras un hombre apenas 10 años mayor como una perra en celo. Joder, Rei, ¿por qué haces esto? Ella lo ignoró, enfrascada en su discurso. Siempre es Naruto esto y Naruto aquello. ¿No estás harta de eso? Ni se inmutó, Takashi. Ni una sola vez.
Les aplastó la cabeza y se fue como si estuviera barriendo polvo. Rei se giró, dejándose caer de nuevo en la silla, balanceándola ligeramente. ¿Quieres convencerme de que tengo algún tipo de obligación moral con él? Un hombre que paralizó a más de 40 personas con solo su presencia y luego les aplastó el cráneo como si pisara cáscaras de huevo. Como si nada. Ella resopló. Lárgate de aquí con eso. Respirando hondo y temblando, continuó. No duermes cerca de un lobo esperando que se mantenga domesticado. Lo usas mientras rezas para que nunca te mire como los miraba a ellos. Takashi se quedó en estado de shock. Rei, dijo Miku en voz baja. ¿Qué crees que harían esos hombres con nosotros? ¿Eso significa que debería haberlos matado a sangre fría? ¿Sin remordimiento ni vacilación? Preguntó Rei. Agitó las manos con desdén. No respondas, es una hipótesis. No, creo que responderé yo, dijo Miku, con voz más firme. Quizás con luchadores como tú puedas permitirte ser amable o lo que sea. Yo no. Soy muy débil. ¿Querías que se pusiera a llorar o algo así? Preguntó Takashi. No puedo creer que esto sea lo que has aprendido de lo que pasó. No hay nada de malo en llorar cuando es necesario, Takashi, dijo Rei con condescendencia en su voz. Ese no es el maldito punto, respondió Takashi. Para mí sí lo es, insistió Rei. No me convertiré en un monstruo por nadie, ni por ti ni por Naruto. Eso es una barbaridad viniendo de ti, dijo Miku. Después de lo que le dijiste a Kota, ¿sigues creyéndote un santo? Puede que no sea un santo, pero hay una distancia enorme entre un santo y un monstruo. ¿Quieres saber cómo es un monstruo? ¿Recuerdas la cosa que intentó sacarnos del autobús como sardinas esta mañana? ¿Ya lo olvidaste? Preguntó Miku, mirando a Rei con enojo. Incluso evocar el recuerdo de esa mañana fue suficiente para evocar el terror de ese momento. Takashi respiró hondo mientras apartaba el recuerdo. Rei ya le estaba respondiendo a Miku. Naruto no nos salvó. Acabó con esa gente. Y no sé en qué lo convierte eso, pero desde luego se parece muchísimo a monstruo. Takashi los miró con la garganta apretada. Nadie tenía razón, pero tampoco se equivocaba. Y eso era, de alguna manera, peor. Al carajo con esto, murmuró Miku. Me voy a la cama. Sacúdete esta mierda antes de entrar en la habitación. No voy a tolerar ninguna tontería pasivo-agresiva por tu parte. Adaptando sus palabras, se puso de pie y entró en la habitación, con ira en su andar. ¿Tú también te vas a marchar? Preguntó Rei con voz desafiante, aparentemente carente de toda vulnerabilidad. Sin embargo, Takashi podía verlo en la forma en que sus hombros se tensaron un poquito, encorvándose hacia adentro como para proteger su centro. Al final, solo somos niños. No deberíamos estar lidiando con todo esto. Suspiró, repentinamente exhausto. Rei, creo que deberías reconsiderarlo. Naruto no es nuestro enemigo. Vio como su rostro se endurecía, pero insistió, intentando articular palabra. No puedo creer que sea yo quien tenga que decir esto, pero creo que deberías. Rei no le permitió terminar. ¿Debería? ¿Debería? Preguntó, cada vez más furiosa. ¿Por qué soy yo la que tiene la obligación de hacer algo? Dios no quiera que tengas que escucharme, o que Naruto tenga que hacer algo. Pero soy yo, así que debería. Rei, intentó. No. No lo iba a aceptar. Soy la única que ve este peligro tal como es, y a nadie más le interesa escucharme. Rei, eso no es. Ella se quedó de pie mientras seguía hablando, ignorando por completo sus palabras. De acuerdo. Se echó el pelo por encima del hombro mientras se alejaba del apartamento. No esperes que me hunda con todos ustedes. Rei, dijo él también poniéndose de pie. ¿A dónde vas? Fuera, dijo. No me sigas. Con eso, cerró la puerta de golpe detrás de ella. Se quedó allí un momento, con un brazo extendido hacia la puerta cerrada. Luego se pasó la palma de la mano por la cara. Maldita sea.